Vamos a ver cuáles son las etapas del ciclo de vida de una mina. La primera etapa es una etapa de planeación y preparación. Durante esta etapa, la idea del concepto minero es madurada. Y madurada a partir de un conjunto de estudios, análisis, y a medida que se va avanzando en los estudios y en los análisis, se va haciendo la preparación en el sentido de poder obtener las licencias y permisos, toda la permisología. Entonces, la primera etapa de planeación involucra estudios, licencias, permisos y toda la etapa de planes para poder poner en valor la mina. Esa etapa va a incluir estudios desde estudios conceptuales hasta ingenierías de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle, y en el camino va a tener también los estudios, licencias, permisos para el agua, la autorización de vertimientos, el estudio de impacto ambiental, el análisis social, las negociaciones, las licencias. Entonces, toda esta etapa englobada es una etapa de preparación, de planeación y preparación. Una vez que esa etapa está concluida y se obtiene algo que se denomina la autorización de construcción, la autorización de construcción tiene como requisito la ingeniería de detalle, porque uno tiene que construir cuando su ingeniería de detalle está completa, ¿no? Y también las licencias y permisos aprobados. Entonces, con eso te dan la autorización de construcción. A partir de ahí se inicia la segunda gran etapa. La primera etapa era planeación y preparación. La segunda gran etapa es la etapa de la construcción. La etapa anterior, la de planeación y preparación, consume puramente CAPEX. Es decir, ahí no hay costo operativo, ahí hay costo de capital, inversión, no hay CAPEX. En esta etapa de construcción se sigue consumiendo CAPEX, es la etapa de más intensivo consumo de CAPEX. Y en la etapa de construcción es una etapa bastante corta, puede tomar un año y medio la construcción, entonces es una etapa bastante corta que consume altos recursos en términos de CAPEX, y en la construcción aparecen un conjunto de contratistas que luego se van a ir. Es una etapa muy delicada que requiere mucho QAQC para asegurarse que el contratista de construcción construye exactamente lo que dicen los planos de la ingeniería de detalle. Es una etapa que consume muchos recursos, tiene muchos contratistas y en sitio que después se van a ir, y hay que controlar mucho que se haga exactamente lo que se ha planificado durante la construcción. Los grandes errores y costos al momento del cierre en el futuro tienen mucho que ver con la planificación y tienen mucho que ver con la manera como se ha hecho la construcción. Entonces, la construcción se vuelve una etapa clave, es la segunda etapa, es la etapa que permite construir no solamente las habilitaciones, los accesos, los procesos, sino las bases, las estructuras más grandes, los cuerpos más grandes, los componentes más grandes como los botaderos, como los pads de lixiviación, como los distintos talleres, plantas en superficie, etc. Entonces es una etapa de construcción que va a tomar un tiempo corto, pero que va a consumir la mayor parte del CAPEX. Una vez que se termina la construcción y se inaugura la producción de la mina, entras a una etapa distinta, que por supuesto tiene una transición apropiada, pero entras a una etapa distinta que es la etapa de las operaciones. La manera de gerenciar las operaciones no es igual a la manera de gerenciar los proyectos. Hasta la etapa anterior a operaciones era un proyecto. El proyecto fue definido con un producto único que se entregó, que fue planificado en su momento y luego construido en su momento y se entregó como una llave para poder encender algo que opera. La etapa de operaciones es la más larga porque consume básicamente el ciclo de vida de las reservas de la mina. Entonces, en la etapa de operación ya no hay un consumo de CAPEX, o el CAPEX es muy reducido y solamente para ampliaciones, habilitaciones nuevas, y lo que se consume es básicamente el OPEX, que es el costo de operación. Y entonces el OPEX, que es ese costo de operación, se va consumiendo, son los consumibles del día a día, materiales, personal, etcétera, para poder mantener una operación segura y una producción por tonelada de manera segura. Al final del ciclo de vida de la mina, y cuando ya se agotan las reservas y la mina ya no tiene mayor sustento, entonces en ese momento se activa la siguiente etapa, que es la etapa del cierre de mina. Un cierre que tiene que haber sido planificado desde el principio, es decir,
En la etapa de planificación y preparación se incluye la modelación inicial de cierre y de se planifica cómo va a ser cerrado cada uno de estos componentes. Cómo se van a cerrar las pilas, cómo se van a cerrar los botaderos, cómo se van a cerrar la planta, cómo se van a cerrar los campamentos, cómo se van a cerrar. Entonces esos conceptos se incluyen en el plan inicial, en el planeamiento inicial, e incluso son parte importante del estudio de impacto ambiental al momento de su aprobación cuando obtenían las licencias y permisos. Pero lo cierto es que al momento de cierre hay que actualizar y digamos, a pesar de que ha habido un cierre progresivo de las operaciones para que el momento de cierre no sea tan traumático, sin embargo, al momento de cierre hay que ajustar un plan de cierre detallado para ejecutar el cierre que fue planificado. Entonces, la etapa de cierre es una etapa compleja que tiene aristas sociales, tiene aristas tecnológicas, porque hay mucha ingeniería de cierre y que básicamente requiere una serie de habilitaciones hidrogeológicas para poder mantener la geoquímica y la estabilidad física de largo plazo preservada. Y sobre eso un retorno, si es que es posible, a las condiciones originales de lo que fue el terreno antes de que exista la mina. Y luego viene finalmente una etapa adicional, que es la etapa de post-cierre. ¿Cómo asegurar eso para el futuro? El post-cierre también ha tenido que ser planeado en su momento y digamos, el cierre prevé de qué manera va a quedar ese monitoreo post-cierre hasta el final. Entonces, esos son, en resumen, las etapas del ciclo de vida de una mina por la que pasan todas las operaciones mineras. Y que requiere ser planificado desde el inicio en todas sus etapas para poder hacer una minería segura, eficiente y ambiental y socialmente sostenible.